Fue bautizado con nuevo apodo por DT Rival. La escena quedó marcada en la memoria de todos los que estaban en el Signal Iduna Park. Bayern Múnich salió de Dortmund con una victoria feroz por 3-2 en uno de los clásicos más intensos de la Bundesliga. Fue una batalla de esas que se juegan con el corazón en la garganta. Y en medio del ruido, de los gritos y de la presión del estadio amarillo, apareció el nombre de Luis Díaz. El equipo dirigido por Vincent Kompany llegó a territorio hostil con una misión clara: ganar para acercarse de manera definitiva al título. No era una visita sencilla. Borussia Dortmund empuja con su gente y convierte cada partido en una prueba de carácter. Sin embargo, el Bayern mostró personalidad desde el primer momento y sostuvo el pulso en una noche llena de emociones. En ese contexto apareció Luis Díaz, el extremo colombiano que se ha convertido en una de las figuras más comentadas de la temporada. Aunque en este partido no dejó su firma con gol ni asistencia, su presencia volvió a sentirse en los momentos decisivos. A veces basta un movimiento, una corrida o una jugada brillante para inclinar la balanza. La victoria por 3-2 no solo significó 3 puntos en la tabla. Fue un golpe de autoridad en plena recta final del campeonato alemán. Ganar en el Signal Iduna Park nunca es un detalle menor. Y hacerlo en un duelo tan intenso terminó reforzando la sensación de que el Bayern Múnich tiene el título de la Bundesliga prácticamente en el bolsillo. Pero lo más llamativo llegó después del partido, cuando las palabras comenzaron a rodar en la conferencia de prensa. El técnico del Borussia Dortmund, Niko Kovac, tuvo que explicar la derrota ante los medios. Y mientras analizaba el partido, terminó señalando a uno de los hombres que más le complicó la noche a su equipo. Fue entonces cuando lanzó una frase que rápidamente empezó a circular por todos lados. Niko Kovac habló de la capacidad del Bayern para fichar futbolistas determinantes. Y en ese contexto dejó una definición que terminó funcionando como un nuevo apodo para Luis Díaz. No fue una crítica, tampoco una queja. Fue más bien una admisión. El Bayern puede fichar a jugadores de élite por 70 millones de euros o 80 millones de euros, explicó el entrenador croata. La frase estaba cargada de contexto. Era la forma de explicar por qué el partido terminó inclinándose para el lado del gigante bávaro. Y dentro de esa idea quedó incluido el nombre del colombiano. El calificativo quedó flotando en el aire: jugador de élite. Así lo describió el técnico rival después de sufrirlo durante 90 minutos. No fue una etiqueta improvisada. Fue una conclusión nacida en medio de un partido que exigió lo máximo a todos los protagonistas. Y Luis Díaz volvió a estar en el centro de la escena. El colombiano llegó a la jornada 24 de la Bundesliga con números que respaldan ese reconocimiento. 13 goles y 13 asistencias lo colocan entre los futbolistas más influyentes del campeonato. No es casualidad que el Bayern apostara fuerte por su fichaje. Tampoco es casualidad que hoy sea una de las piezas clave del equipo. Cuando el club alemán decidió pagarle a Liverpool 75 millones de euros con bonificaciones incluidas, sabía que estaba incorporando talento de alto nivel. Esa inversión fue comentada durante meses en el mercado europeo. Y ahora, con el correr de la temporada, los números empiezan a justificar cada centavo. Luis Díaz se adaptó rápido a la exigencia del fútbol alemán. La velocidad de la Bundesliga, la intensidad de los partidos y la presión constante no lo frenaron. Al contrario, el colombiano encontró espacio para mostrar su explosividad y su capacidad para desequilibrar defensas. El partido contra Borussia Dortmund fue otro ejemplo de esa influencia. Aunque su nombre no apareció en la columna de goles ni en la de asistencias, su participación fue decisiva en la jugada que terminó inclinando el marcador. Y esa acción se convirtió en uno de los momentos más comentados del encuentro. El marcador estaba empatado 2-2 cuando el reloj se acercaba al final del tiempo reglamentario. Faltaban apenas 7 minutos y el estadio empujaba con todo al Dortmund. El ambiente era eléctrico. Parecía que el empate iba a quedarse clavado en el resultado. Pero entonces apareció Luis Díaz con una jugada que rompió el equilibrio. Tomó la pelota y aceleró con esa potencia que lo caracteriza. En cuestión de segundos dejó atrás a 4 rivales. 4 camisetas amarillas quedaron atrás mientras el colombiano avanzaba. No fue un simple regate. Fue una acción cargada de determinación, velocidad y lectura del juego. Luis Díaz abrió el camino de la jugada que terminó convirtiéndose en el 3-2 definitivo para el Bayern Múnich. Una maniobra que cambió el destino del partido. El estadio quedó en silencio por un instante. La defensa del Dortmund había sido superada de forma brutal. Y el Bayern aprovechó la situación para dar el golpe final. Ese momento terminó explicando buena parte de lo que ocurrió durante toda la noche.
Por eso las palabras de Niko Kovac tuvieron tanto peso después del partido. El técnico croata sabía que había enfrentado a un jugador capaz de romper partidos en segundos. Y por eso eligió esa expresión tan contundente para describirlo. Llamarlo jugador de élite fue una manera directa de reconocer su nivel. No es común escuchar elogios tan claros desde el banco rival después de una derrota dolorosa. Pero en el fútbol hay actuaciones que obligan a reconocer lo evidente. Luis Díaz viene acumulando actuaciones importantes desde su llegada al Bayern. Su velocidad por las bandas, su capacidad para encarar defensores y su energía constante lo han convertido en una amenaza permanente para cualquier defensa. En Dortmund volvió a mostrar esa versión agresiva que lo distingue. Cada vez que recibió el balón generó peligro. Cada arranque encendió alarmas en la defensa rival. Y cada intento suyo obligó al Dortmund a reorganizarse. Esa influencia explica por qué el Bayern decidió apostar fuerte por su fichaje. 75 millones de euros no son una cifra menor. Es una inversión que exige rendimiento inmediato. Y hasta ahora el colombiano ha respondido con fútbol. Los 13 goles y las 13 asistencias que acumulaba antes de este clásico reflejan una temporada notable. Son números que hablan de un jugador decisivo en ataque, pero también de un futbolista que participa en la construcción del juego ofensivo. Además existe otro detalle que llama la atención cuando se comparan las cifras alrededor de este partido. El salario anual de Luis Díaz en el Bayern alcanza los 14 millones de euros brutos. Una cifra que refleja su peso dentro del proyecto deportivo. En contraste, el técnico Niko Kovac percibe 4.5 millones de euros anuales como entrenador del Borussia Dortmund. La diferencia económica entre ambos es considerable. Y ese dato también muestra el valor que el Bayern le asigna a su estrella colombiana. Las cifras fueron reveladas por el portal Salary Leaks, que suele publicar estimaciones salariales dentro del fútbol europeo. Aunque el dinero no juega dentro del campo, muchas veces explica las apuestas que hacen los clubes en el mercado. En este caso, la apuesta del Bayern parece estar dando resultados. Luis Díaz se ha integrado al equipo de Vincent Kompany con naturalidad. Su estilo encaja con la propuesta ofensiva del conjunto bávaro. El clásico contra Dortmund terminó reforzando esa sensación. No fue una actuación decorada con goles, pero sí una presentación llena de momentos decisivos. Y a veces eso pesa incluso más que las estadísticas. Por eso el apodo lanzado por Niko Kovac terminó resonando tanto después del partido. Jugador de élite. Dos palabras que resumen el impacto del colombiano en la Bundesliga. Y mientras el Bayern celebra una victoria que lo acerca al título, el nombre de Luis Díaz sigue creciendo dentro del campeonato alemán. Porque hay noches en las que un futbolista no necesita marcar para convertirse en protagonista. Esa noche en Dortmund fue una de ellas. La victoria también dejó un mensaje claro para el resto de la Bundesliga. Bayern Múnich sabe golpear en los momentos decisivos y tiene futbolistas capaces de cambiar el rumbo de un partido en segundos. Luis Díaz volvió a demostrar que pertenece a ese grupo de jugadores que aparecen cuando la tensión es máxima. El Signal Iduna Park había empujado al Dortmund hacia el empate 2-2 y parecía que la historia se cerraba con ese resultado. Sin embargo, la irrupción del colombiano rompió el equilibrio en cuestión de segundos. Su arranque fue la chispa que encendió la jugada que terminó sellando el triunfo. Ese tipo de acciones explican por qué el técnico rival terminó rindiéndose ante su talento. Niko Kovac lo resumió con pocas palabras, pero con un mensaje contundente. Cuando habló de jugadores de élite, estaba señalando exactamente ese tipo de intervenciones que cambian partidos. Así terminó una noche cargada de tensión, goles y momentos inolvidables. Bayern Múnich salió de Dortmund con 3 puntos gigantes y con medio campeonato en el bolsillo. Y en medio de todo ese escenario, Luis Díaz se llevó algo más que una victoria, se llevó un nuevo apodo nacido desde el banco rival.